Tutorial tabla de frecuencias. Se tiene la siguiente tabla de valores. Requerimos el número mayor, el número menor, y el rango. Para eso seleccionaremos la celda donde queremos el valor, y posteriormente damos clic en función, buscamos max, luego en datos seleccionamos todos los datos y después damos enter. Análogamente para el valor mínimo. El rango es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Para obtener el número total de datos basta con seleccionar todos los datos, y en la parte inferior, observamos el recuento. Para definir el número de intervalos utilizaremos la raíz del número de datos. El tamaño del intervalo es el cociente del rango entre el número de intervalos. Aplicando Sturges, sabemos que el número del intervalos es igual a 1 más 3.3 por logaritmo del número de datos. El tamaño del intervalo es el cociente del rango entre el número de intervalos. El número de clases es igual al número de intervalos redondeado a un número entero. La frontera inferior es igual al valor mínimo menos 0.05. La frontera superior es igual a la frontera inferior más el tamaño del intervalo. Para fijar el tamaño del intervalo se presiona F4. La siguiente frontera inferior es directamente la frontera superior anterior. Después damos doble clic en la esquina inferior izquierda de la celda para aplicar el formato a toda la columna, del mismo modo para la frontera superior. Con Sturges, el número de clases es igual al número de intervalos obtenido redondeado a un número entero. Para definir las fronteras, se sigue el mismo procedimiento que usamos anteriormente, solo que a la frontera superior se le sumará el tamaño del intervalo obtenido con la regla de Sturges. Se observa que la frontera superior máxima obtenida a partir de la raíz, está por debajo del máximo valor, en cambio la frontera superior obtenida con Sturges lo cubre, por lo que utilizaremos esta tabla. Seleccionaremos toda la columna donde estarán las frecuencias, seleccionamos función, en estadísticas, buscamos frecuencia, luego en datos seleccionamos toda nuestra serie de datos. Posteriormente en grupos seleccionaremos toda la frontera superior. Finalmente para aplicar el formato a toda la columna, presionaremos Ctrl+Shift+Enter. Es necesario comprobar nuestros datos, por lo que usaremos la autosuma de la frecuencia. Observamos que el resultado es igual al número total de datos. Para la frecuencia acumulada sumaremos la columna de frecuencia más la frecuencia acumulada anterior. La frecuencia relativa es igual a la frecuencia entre el número total de datos. No olvidemos aplicar el formato a toda la columna dando doble clic en la esquina inferior derecha de la celda. La frecuencia acumulada relativa es igual a la frecuencia acumulada entre el número total de datos. El número total de datos debe ser fijo, para ello presionamos F4. Y aplicamos formato a toda la columna. Para insertar una columna, vamos a insertar, y luego clic en insertar columnas de hoja. Para obtener las marcas de clase, damos clic en función, luego en estadísticas, buscamos promedio, seleccionamos la frontera inferior y la frontera superior en una misma fila. Luego aplicamos el formato a toda la columna. Seleccionaremos las marcas de clase y las frecuencias, luego en insertar, seleccionamos columna y luego en la primera opción. Borraremos la serie 2. Damos clic derecho y luego en seleccionar datos, en rango de datos de gráfico pondremos la frecuencia. Posteriormente, en etiquetas del eje horizontal buscaremos las marcas de clase.
Para eliminar el espacio que existe entre las barras, damos clic derecho en alguna barra y luego en dar formato a la serie de datos. Y luego reducimos el ancho de intervalo. Para insertar el polígono de frecuencias, damos clic derecho en la gráfica, luego en seleccionar datos. Damos clic en agregar. En valores de la serie seleccionaremos frecuencia. Posteriormente, en etiquetas del eje horizontal, seleccionamos las marcas de clase. Para cambiar el tipo de gráfico, seleccionamos la serie 2, damos clic derecho, y luego en cambiar tipo de gráfico, buscamos las líneas con puntos en sus vértices. Existe otra manera para el análisis de datos. Pero para ello requerimos hacer lo siguiente. Con los datos iniciales, vamos a menú, luego en opciones de Excel, luego en complementos. Damos clic en ir, y luego seleccionaremos herramientas para análisis. Con esto nos aparecerá la opción análisis de datos, en el menú datos. Damos clic en análisis de datos. Seleccionamos estadística descriptiva. En rango de entrada seleccionamos todos los datos. Luego en rango de salida seleccionamos las celdas donde queremos que aparezcan los datos. Activamos la casilla de resumen estadístico y damos clic en aceptar.